Chicos, buenos días, ¿cómo están? Soy el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la actividad de la semana diagnóstica del día 2 del mes de marzo. El área que trabajaremos es comunicación y nuestro tema es ¿por qué es importante vacunarnos? Bien chicos, nuestras metas para el día de hoy es la siguiente: identificar información sobre la importancia de las vacunas en la salud de las personas. Nuestros materiales van a ser nuestros cuadernos, hoja de reuso, lápiz, borrador y nuestros colores. Las características o criterios para lograr esta meta son las siguientes: explicar de qué tratará el texto antes de leerlo, ubicar información en el texto leído, explicar las causas y efectos de las acciones que señala el texto, opinar a partir de lo leído sobre para qué se colocaron las imágenes en el texto. Bien, antes de leer observa las imágenes del texto y responde las siguientes preguntas. Veamos el texto. Muy bien, este es nuestro texto que vamos a trabajar el día de hoy. Y vamos a ver qué preguntas nos plantean respecto a este texto. Veamos. ¿Quiénes aparecen y qué están haciendo? En el texto vemos que aparecen dos niños en una primera viñeta. Luego en la segunda viñeta aparece una señora con su hijito. El pequeño se ve que está un poquito mal. Luego vemos a la misma señora que ha llevado a su niño al hospital, ¿no? Y está siendo atendido por una persona allí encargada seguramente. Es el enfermero. Y después vemos a la señora con su hijito y junto a la doctora. Luego de eso observamos a la doctora que está examinando al niño, ¿no? Y luego vemos también a la doctora pues conversando con el niño, diciéndole algunas cosas referentes seguro a los síntomas o preguntándole qué síntomas tiene que lo hacen sentir mal. Y luego vemos a la señora conversando ya con la mamá. Y luego vemos que la escena cambia totalmente, seguramente ya pasaron algunos días, ¿no? Vemos a la mamá que regresa con el niño donde la doctora. Bien, es lo que vemos que se observan en cada una de las viñetas o imágenes que nos presenta esta historia. ¿Cómo está organizado el texto? Así es, hemos visto que está organizado a través de cuadros. Estos cuadros están enumerados, ¿no? Del 1 al 8. ¿No? Estos están elaborados por cuadros. Estos cuadros, chicos, se llaman viñetas, ¿no? Y obviamente pues que cada viñeta está estructurado de acuerdo al texto que nos presentan, ¿no? ¿Cómo inicia? Así es, inicia con la viñeta número 1, en el cual contiene pues los globos de diálogo, que son estos que tienen puntita, y también los globos de pensamiento, que son estos que tienen unas bolitas, ¿no? Que salen justamente como para pensar. Y aquí hay unas indicaciones o aclaraciones pues del escritor o narrador de la historia. Es lo que contiene nuestro texto. ¿No? Ya hemos dicho que tiene viñetas, ¿no? Están numeradas, y acabamos de mencionar pues que dentro de cada viñeta pues tienen algunos elementos importantes. ¿Alguna vez viste un texto similar en algún libro? Así es, seguramente has encontrado texto similar el año pasado que desarrollaba pues las actividades de aprender en casa, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos acerca de las vacunas, cuando veíamos también acerca del día y la noche, ¿no? Referente a esos temas, vimos también varias historietas o textos parecidos a esto, pues que lo llamamos entonces historietas, ¿no? Que son justamente los textos que vamos a leer el día de hoy. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿De qué tratará el texto? A ver, ¿y qué texto será? Bueno, ya el texto ya lo hemos deducido, hemos dicho que es una historieta. Ahora, ¿de qué tratará el texto? Vemos que trata de un niño, ¿no? Que se enferma y su mamá lo lleva pues al médico para que se cure, ¿no? Para ver qué tiene, qué enfermedad tiene, y luego de eso pues le recomienden o le receten la medicina necesaria para que este pequeño se sane. Ahora vuelve a observar el texto. Bien, volvamos otra vez a nuestro texto. Así es, se trata de una historieta. Recuerda que está organizada por secuencias de viñetas. Muy bien, tal como dijimos anteriormente, nuestra historieta está secuenciada o organizada a través de viñetas, que son justamente las diferentes escenas en las que se muestra la historia. Para leer este tipo de textos es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Primer paso dice ubicar
el inicio del texto, primera viñeta. En este caso, la viñeta número 1. Este va a ser nuestro inicio. Luego se identifica la secuencia de las viñetas. Fíjate que tienen números. En este caso vemos que todas las viñetas están numeradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lee la historieta según el orden de las viñetas. Así vamos a leer primero la viñeta número 1, luego la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la viñeta 8. En cada viñeta lee los globos de izquierda a derecha. Así vamos a leer los globos o diálogos de izquierda a derecha. O sea, empezamos de este lado y terminamos acá. Por ejemplo, dice, ¿no? Regresa Luis, juguemos con la lluvia. Yupi, lluvia. Corre Camilo, la lluvia nos moja. ¿No? Así en este caso vamos a ir leyendo de izquierda a derecha. Bien, ahora vamos a proceder a leer en silencio la historieta. Bueno, ustedes lo van a leer en silencio y yo les voy a leer esta vez para ustedes. Veamos. Viñeta número 1. Una mañana de invierno. Regresa Luis, juguemos con la lluvia. Yupi, lluvia. Corre Camilo, la lluvia nos moja. Viñeta número 2. Al día siguiente. Mami, me siento mal. Me duele la cabeza. ¿Qué te pasa, hijito? Te llevaré al doctor. ¿Ahora qué tendrá? Bien, luego de haber leído estas dos primeras viñetas, vamos a entablar un diálogo con mi familiar a partir de las siguientes preguntas. Veamos. ¿Cómo se siente Camilo? A ver, nuestro amiguito Camilo, ¿cómo se siente? Así es, se siente mal, no le duele mucho la cabeza. ¿Y qué hará la mamá de Camilo? ¿Qué ha pensado la mamá de Camilo? ¿Qué cosa ha dicho que va a hacer? Así es, ella lo va a llevar al doctor. Acá justamente en este globo de diálogo lo menciona, ¿no? Y aquí en estos dos globos de diálogo, pues nuestro amiguito Camilo está mencionando lo que le sucede y cómo se siente, ¿no? Viñeta número 3. La mamá piensa, oh no, otra vez. ¡Achis! Nuevamente se resfrió. Y el enfermero piensa, llamaré a su doctora. Viñeta 4. Doctora, no entiendo por qué se resfría tanto, dice la mamá. Tengo escalofríos, dice Camilo. Tiene fiebre, le daré unas gotas, dice la doctora. Viñeta número 5. Aún no tiene la vacuna, piensa la doctora. Tranquilo, Camilo, las gotas te harán sentir mejor. Ay, me duele mi cuerpo, dice el pobre Camilo. Viñeta número 6. Veo que te sientes mejor. Sí, lo que necesitas son tus escudos de protección. ¿Escudo de protección? Dice Camilo, un poco desconcertado. Viñeta número 7. Señora, ya puede llevarse a Camilo. Recuerde que las vacunas son escudos de protección contra las enfermedades. Creí que no eran tan importantes, ahora entiendo por qué Camilo se enferma mucho. Gracias, doctora, volveremos por la vacuna. Viñeta 8. Varios días después. Buenos días, doctora, traje a Camilo para que lo vacunen. Regresamos por mi escudo de protección, dice Camilo muy contento. Muy bien, así protegeremos a Camilo, dice la doctora también muy contenta de ver seguramente que Camilo ya se ha recuperado. Muy bien, ahora recuerda, las vacunas son sustancias que actúan como escudos protectores cuando una niña o niño las recibe. Su organismo queda protegido de las enfermedades infecciosas, es decir, de aquellas que son producidas por un germen. Las vacunas nos permiten crecer y desarrollarnos saludablemente.
Luego de haber leído el texto, conversa con un familiar sobre la historieta. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. Mira, aquí tenemos la historieta y estas son las preguntas. ¿De qué trata el texto? Así es, el texto trata de dos niños que están jugando y luego uno de ellos se enferma y es llevado con el doctor para que lo pueda curar. ¿Quiénes son los personajes de la historieta? A ver, los personajes tenemos a Camilo, a Luis, Camilo es uno de los personajes principales, y a la mamá de Camilo, que también es otra de las personajes principales. También tenemos un enfermero y también la doctora. En este caso, Camilo, la mamá de Camilo y la doctora son los personajes principales de esta historieta. ¿Qué pasó con Camilo? Bueno, vemos que Camilo eh, se sintió mal, ¿no? Y eso su mamá lo vio y entonces decidió llevarlo a la doctora. Pero ¿por qué crees que Camilo se enfermó? Así como vemos en la viñeta anterior, vemos que Camilo se enferma o se siente mal así porque un día antes estuvo jugando con Luis bajo la lluvia. Según el texto, ¿qué son las vacunas? Así es, eso lo vamos a ver en la viñeta número 7. Recuerden que las vacunas son los escudos que nos protegen contra las enfermedades, ¿no? Eso es lo que nos dice el texto, ¿no? Que las vacunas son los escudos que nos van a proteger contra las enfermedades. Al final de la historia, ¿qué aprendió la mamá de Camilo? Al final de la historia, la mamá de Camilo aprendió que las vacunas son importantes porque así nos cuidan de las enfermedades. A partir de la lectura, ¿por qué será importante vacunarnos contra las enfermedades? Vemos que es muy importante vacunarnos contra las enfermedades porque así nuestro organismo se encuentra protegido y así también a su vez no nos enfermaremos con facilidad. Bien chicos, es momento de retornar al texto y para ubicar la información para responder a las preguntas de la tabla en tu cuaderno u hoja de reuso. Recuerda que puedes leer el texto las veces que lo necesites. Bien, aquí tenemos otro texto, que es nuestra historieta, y la vamos a leer pues las veces que necesitemos para responder las preguntas que se nos planteen. Veamos. Aquí está nuestra tabla, aquí están las preguntas, ¿no? Y a este lado vamos a colocar nuestras respuestas. Bien, veamos la pregunta número 1. ¿Por qué Camilo se enfermaba mucho? Bien, eso lo vamos a buscar en una de las viñetas, su respuesta. Y vamos viendo la siguiente pregunta también. Dice, ¿en qué me benefician las vacunas? ¿Y por qué se le llama escudo de protección? A ver, muy bien, vamos a ver, de repente eso está también por aquí. Y vamos a ver acá. ¿Qué puedo hacer para que más personas conozcan sobre la importancia de las vacunas? Muy bien, tenemos estas tres preguntas que vamos a ir respondiendo en este lado de la tabla al lado derecho. Bien, veamos. ¿Por qué Camilo se enfermaba mucho? Vamos a buscar esa información en una de las viñetas. A ver, veamos. Creo que aquí está. En la viñeta número 5 encontramos eso. Veamos. Acá mientras la doctora lo examinaba, se da cuenta de algo. Aún no tiene la vacuna. Tranquilo, Camilo, las gotas te harán sentir mejor. Ay, me duele todo mi cuerpo, dice el pobre Camilo. Bien, entonces, justamente aquí la doctora se da cuenta que cuál es el problema de la enfermedad de Camilo. ¿Y cuál es? ¿Por qué Camilo se enfermaba mucho? Así es, porque le faltan sus vacunas, su vacuna de protección. Muy bien. Ahora dice, ¿en qué me benefician las vacunas y por qué se le llama escudo de protección? Veamos, vamos a buscarla también aquí en la misma historieta, busquemos algo referente a ese tema. A ver. Ajá, aquí en la viñeta número 7 dice, a ver, vamos a leer esta parte y luego vamos a deducir con lo que leemos nuestra respuesta. A ver, dice, señora, ya puede llevarse a Camilo. Recuerde que las vacunas son escudos de protección contra las enfermedades. A ver, ¿en qué me benefician las vacunas? Así entonces, si es contra las enfermedades y son unos escudos, ¿no? Entonces me benefician protegiéndome de las enfermedades. ¿Y por qué se llama escudo de protección? Justamente por eso, ¿no? Porque ellas nos van a ayudar a protegernos y servirnos de escudo para que no nos enfermemos con facilidad, como le está pasando a nuestro amigo Camilo. Muy bien, veamos con la tercera pregunta.
¿Qué puedo hacer para que más personas conozcan sobre la importancia de las vacunas? Muy buena pregunta. A ver, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podrían hacer ustedes? Así es. Y también podríamos, por ejemplo, hacer lo siguiente. De repente hacer un cartel, un afiche, donde fomentemos pues que las personas se vacunen para que estén protegidos, ¿no? Del mismo modo, también de repente pueden crear historietas donde cuenten su experiencia de cómo es que ustedes han recibido una vacuna y cómo les ha servido para estar sanos. También podemos hacerlo de esa manera. Para dar respuesta a la siguiente pregunta, tome en cuenta las sugerencias. Enviamos la pregunta, ¿por qué Camilo se siente mal? Ahora veamos las sugerencias. Ubica la viñeta donde Camilo dice que se siente mal. Fíjate detenidamente en los diálogos y las imágenes. Veamos, la viñeta que corresponde justamente es la viñeta número 2. Aquí vemos que efectivamente Camilo se siente muy mal durante el desarrollo de sus tareas. Al día siguiente, mami, me siento mal, me duele la cabeza. ¿Qué te pasa, hijito? Te llevaré al doctor. ¿Qué tendrá ahora? Piensa la mamá. Vemos además que en la imagen pertenece a un día soleado, ¿no? Veamos la siguiente sugerencia. Busca las pistas en la viñeta anterior y analiza la información que brindan las imágenes y los diálogos. Bien, estamos en la viñeta 2, así que la anterior debe ser, así es, la número 1. Vamos a buscar información en las imágenes y los diálogos. Veamos, las imágenes corresponden a un día lluvioso y los diálogos dice, regresa Luis, juguemos con la lluvia, ¿no? Y ahí está, él está muy alegre jugando con la lluvia, pero Luis le dice, corre Camilo, la lluvia nos va a mojar. Entonces Camilo está preveniendo que la lluvia los puede mojar y de repente se pueden enfermar. Además, esta escena pertenece a una mañana de invierno, donde sabemos que durante el invierno pues hace mucho frío. Y vemos que nuestro amigo Camilo solamente está con un polo corto y unos shorts. Piensa y responde la pregunta, ¿qué relación existe entre las viñetas identificadas? Bien, vemos que una corresponde al día anterior en la cual Camilo se puso mal, se puso enfermo, ¿no? Justamente la viñeta 1 corresponde a ese día. Además dice, ¿no? Que es un día de invierno, hacía mucho frío, ambos estuvieron, Camilo se puso a la lluvia y al frío, ¿no? Y no tenía ni siquiera puesto pantalones largos, estaba con un polo corto. Por eso fue que nuestro amigo Camilo se ha enfermado. Como vemos aquí, nuestro amigo Camilito se enfermó justamente por lo ocurrido el día anterior. Listo, ya puedes responder por qué Camilo se siente mal. Camilo se siente mal porque, así es, porque el día anterior, ¿qué ocurrió? Así es. A ver, veamos lo que ocurrió. Porque porque un día antes Camilo y Luis se mojaron jugando bajo la lluvia. Obviamente, esta es una respuesta que yo te estoy sugiriendo. Tú puedes modificarla y mejorarla. Observa los números en las viñetas del texto. Bien, vamos al texto. Estas son las viñetas que habían. ¿Recuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos eran los números que había justamente en las viñetas que leímos en nuestra historieta. ¿Para qué crees que el autor ha colocado los números en el texto? Escribe en tu cuaderno o hoja de uso. Vemos un momento nuestro texto. Vemos que aquí aparecen los números y esos números justamente nos van a ayudar a leer secuencialmente la historia para no equivocarnos, ¿no?, de escena, ¿no? Así trabajaremos en orden toda la parte de la historia de una manera secuencial. Aquí ubicaremos la respuesta a la pregunta ¿para qué crees que el autor ha colocado los números en el texto? Escribe en tu cuaderno o hoja de uso. Bien, aquí te proponemos una respuesta. Para leer de manera secuencial las viñetas de la historieta. A partir de la lectura, ¿crees que será importante vacunarnos contra las enfermedades? ¿Qué dices tú? Así es muy importante. ¿Por qué? A ver, eso lo vamos a explicar justamente en esta parte y esta puede ser una de nuestras posibles respuestas. Obviamente tú puedes mejorar nuestras respuestas que aquí te proponemos. Sí, dice, ¿crees que será importante vacunarnos contra enfermedades? Sí. ¿Por qué? Porque así te estaremos protegidos contra las enfermedades.
Bien, estamos llegando al final de nuestra sesión. Ahora dice, como apoyo familiar, revisa si lograste tus metas, señala con un check el logro que corresponde. Veamos, en el texto que leí, expliqué de qué tratará el texto antes de leerlo. Ubiqué información en el texto escrito, expliqué la causa y el efecto de las acciones que señala el texto, opiné a partir de lo leído sobre para qué se colocaron las imágenes en el texto. Recuerda, cada uno, si lograron cada uno de estas, de estas metas, entonces quiere decir que lo van a colocar en esta columna verde. Si aún les falta algunas cosas, tienen que han logrado solamente algunas, la van colocándolo en esta parte, ¿no? Y si necesitan apoyo, también en esta columna. Recuerdan que expliqué de qué trataba el texto antes de leer. Recuerda que eso lo hicimos al comienzo, antes de leer la historieta. Si ubicamos información, recuerda que ubicamos información, las preguntas y respuestas. Vemos el recuadro que colocaron allí después de haber leído el texto. Expliqué la causa y el efecto. Recuerdan lo que cuando relacionamos la viñeta 1, la viñeta 2 con la viñeta 1. Eso lo vamos a ver en esta parte. Y opiné a partir de lo leído sobre para qué se colocaron las imágenes. Eso casi lo hemos visto ahora al final, cuando hemos desarrollado justamente eh, el por qué estaba enumerado, ¿no?, nuestra historieta. Y también hemos opinado al dar nuestra opinión, si era importante o no el hecho de vacunarnos. Si hemos hecho todo eso, entonces lo colocaremos en la columna de logrado. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase.